Y bueno amigos, espero que se encuentren bastante bien, bastante maravillosamente bien. Es cierto que el debut de Xabi Alonso en el Real Madrid, en este nuevo proyecto que ilusiona y bastante, no fue lo esperado. Pero bueno, si no ha podido cambiar el mundo la gente de bien, imagínense ustedes cómo va a cambiar lo que encontró Xabi Alonso en un Madrid prácticamente en ruinas. Para los que están haciendo cacería del tema de Alonso y compañía, les voy a advertir desde ya, no cuenten conmigo, están en todo su derecho de criticar. Las viudas de Ancelotti que digan, mira, sí, pero si a Ancelotti lo matamos por esto, porque a Alonso no hacemos lo mismo, están en todo su derecho, pero les digo desde ya, no cuenten conmigo a menos de momento. Creo que le podemos dar un tiempo. Con Ancelotti, por poner un pequeño ejemplo, se fue bastante paciente, a pesar de que la sensación que había era de que no se podía hacer nada, sinceramente, y creo que Xabi Alonso, al menos por lo que hizo en el Leverkusen, se merece un poquito de paciencia por parte de nosotros. No sé, es mi opinión y repito, no cuenten conmigo para ir a matar a Xavi por este primer partido en el que, bueno, básicamente los futbolistas están más responsabilizados que otra cosa. Quiero que repasemos varias cosas, entre otras, algo de Edu Velasco, quien, bueno, pone en su sitio a J. Jordi y compañía, porque J. Jordi ha salido en su programa este, por llamarlo de alguna manera, y me he desenfocado solo para ridiculez, que tengo tiempo que no reacciono a ese programa, intentando reírse un poco de la afición del Athletic, de la cultura, de su idioma, de todas estas cosas que rodean al Athletic Club de Bilbao. Y realmente es vergonzoso. Y Edu Velasco puso algo muy interesante que me parece demoledor. Sobre el final quiero que escuchemos algo de Fran Garrido que me parece que encaja a la perfección. Y la verdad es que les digo que el video viene bastante cargadito. Les voy a pedir una sola cosa a cambio y es lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video. Quiero que arranquemos escuchando esto de Pedrerol. Que bueno, si no fuera un tipo tan mala leche, es que yo estaría prácticamente 100% de acuerdo con él. Edu, yo creo que no, que la crítica no es a Xabi Alonso, que es un poquito Ancelotti trending topic, porque lo decía Ana, porque es la imagen del Madrid que dejó Ancelotti. Obvio. Y no ha mejorado lo que esperábamos. Es decir, a Xabi Alonso no se le critica nada. Se critica a los jugadores que siguen trabajando lo mismo que antes, o sea, nada. Se critica que Vinicius siga de vacaciones. Edu, no creo. Y aquí la gente lo que espera es que Ancelotti eran buenas palabras, buenas maneras, y pasaban muchos jugadores de trabajar. Y le piden a Xabi Alonso, le piden que sea el mejor el primer día. Le piden disciplina. Disciplina. Y que pinte la cara al que haga falta. Hay que empezar a pintar la cara a los jugadores que están de vacaciones permanentemente, ¿eh? Que el mercado es abierto. No todos, Madrid, no a pesar todos, muy bueno. pero algunos sí. Vinicius lo que sea. Mercado, 30 de agosto. Véndele. Bueno, hay que destacar que, repito, sabemos que Pedrerol es uno de esos personajes que ha estado haciendo campaña en contra de Vinicius. Es cierto que Vinicius hizo un partido espantoso ayer, o sea, no hay nada a lo que agarrarse para defender el partido de Vini ayer. Y repito, si no es por la mala leche que tiene el tipo este, el tal Pedrerol este contra Vinicius, porque casualmente pasó todo el programa rajando de los futbolistas, pero en ningún caso mencionó prácticamente a nadie y más que a Vinicius. Es lo de siempre y me parece bastante significativo lo de este hombre con Vinicius Junior, ¿no? Eso para empezar y para tenerlo muy en cuenta. Por cierto, también Bellingham hizo un partido horrible y creo que si hay de algo que se le puede señalar a Vinicius es de no trabajar en defensa, de no contribuir y de no ser decisivo, porque si es un futbolista que te está metiendo 50 goles, además siendo decisivo en los partidos decisivos, poco se le puede añadir, ¿no? Pero tampoco está haciendo eso Vinicius, pero en su momento tampoco lo fue Mbappé y jamás lo escuchamos a Pedrerol decir algo como esto. Es que me parece sencillamente lamentable y repito, esto no es una defensa a Vinicius porque me parece que lo de Vinicius es lamentable. De verdad, por primera vez desde que estoy con el tema Real Madrid-Vinicius, es la primera vez que me siento preocupado por lo que fue Vinicius y lo que está haciendo. Es que es de locos. Pero bueno, lo iremos hablando seguramente. Quiero colocarles el video por el cual la gente del Athletic Club se ha ofendido. Yo entiendo que Nico Williams jamás va a ver este video, pero de verdad, Nico, vale la pena dejar el club que te lo ha dado todo por esta gentuza. Veámoslo. Kaixo familia, arratsaldeon, ongi etorri a solo para culés. No sé si la llevo bien, es que no os enfadéis, os pido por favor que no os enfadéis, no sé si se pone más así, más así. No es un gesto de verdad, es que no os lo toméis a mal, que parece cuando hablamos de la gente del Atlético de Bilbao os lo tomáis todo a mal, al contrario, es un gesto de hermandad, de a ver si por fin entre las dos aficiones, entre los dos clubes, conseguimos algo que hace muchos años lo teníamos, que era buen rollo, y a raíz de que un jugador vuestro quiere venir al nuestro, y nosotros lo explicamos, pues os habéis enfadado. No os lo toméis a mal, al contrario, es un gesto que queremos hacer de solo para culés, para que haya buen rollo, ¿vale? Ahora me la quito, lo dejamos aquí, y continúo así despeinado de ya está.
Egunon, Lluís Carrasco, Egunon, Toni Freixa. Egunon, Jota Gorka. ¿Cómo? Gorka. Gorka, aupa. Jordi es Gorka. ¿Ah, Jordi es Gorka? Claro. Vamos a hacer, Jota Gorka. ¿Vamos a hacer todo el programa en euskera o...? Va a ser complicado. ¿Qué les puedo decir, muchachos? Lo de esta gentuza es ridículo. Por mucho que ellos a lo mejor, voy a ponerle el beneficio de la duda, quizás no lo hicieron con mal rollo, como ellos dicen. Transmite muy mal rollo, de verdad. No se les cree en lo absoluto de nada a esta gentuza. Y creo que era un gesto bastante evitable. Entiendo que la gente del Athletic Club esté totalmente ofendida. Yo lo estaría, sinceramente, sobre todo por cómo el Barça ha ido manejando cualquier tipo de situación. Lo de esta gentuza es absolutamente lamentable. Y repito, esto no lo va a ver nunca Nico Williams. Lo entiendo a la perfección. Pero sinceramente, Nico, vale la pena esta gentuza. Cambiar a tu gente que te lo ha dado prácticamente todo. Y esto no quiere decir que te quedes en el Athletic Club de por vida, porque entendemos la circunstancia, pero realmente vale la pena esto. Y sobre todo, quiero que hagamos énfasis en lo que va a decir este señor al respecto. No ¿asumes, Edu, que Nico ya está en el Barça? Que se vaya, por Dios. Pero ya. Pero no, mañana. Escucha, no, si no he terminado. Que grabe, el de redes, que grabe. Que se vaya. Que paguen mañana mismo, dejarme terminar. Que paguen mañana mismo los 60 millones más el IPC. Que lo depositen en la Liga. Que el Atleti seguirá su camino como lo ha seguido siempre. Pero que dejen de marear la perdiz. Que paguen la tela mañana en la Liga de Fútbol Profesional. Que Nico tenga toda la suerte del mundo con el Consejo Superior de Deporte, con las palancas, con las inscripciones. Porque si no, sinceramente, el ridículo será histórico. Es lo que les estaba diciendo y quizás es una de las cosas que detuvieron a Nico el verano pasado. Realmente vale la pena y sobre todo teniendo en cuenta, muchachos, que podrá el Barça realmente... Yo no tengo ninguna duda y se lo digo ya a Edu Velasco, de que el Barça va a acabar inscribiendo a Nico Williams en el caso de que acabe fichándolo, va a conseguir el dinero y va a conseguir lo que sea necesario para llevarse un futbolista que, bueno, ellos desean muchísimo, ¿no? Después de que, por cierto, le desprestigiaron de que no sé qué, que te equivocaste, te vas a arrepentir, que el tren del Barça, y está el Barça una vez más arrastrándose por Nico Williams, ¿no? Pero repito, y lo voy a decir sinceramente, el Barça va a lograr hacerlo muy probablemente, pero vale la pena una y mil veces que hayan personas como este hombre con la capacidad de decir las cosas tal y como son. Y obviamente el ridículo sería maravilloso. Es que, o sea, pagaría una fortuna si la tuviera porque el Barça fichara a Nico Williams y no pudiera inscribirlo. Es que sería maravilloso, lastimosamente para el chico, pero bueno, él tiene que entender que existen ciertos riesgos en la vida y que él está intentando asumirlo. Excelente por Edu Velasco, aunque le adelanto que eso no va a suceder. Cerramos con esto de Fran Garrido, que me pareció brutal, de la gente que está matando a Xabi Alonso, etcétera. Al final lleva un proceso y ese proceso es verdad que cuando tú quieres cambiar cosas y tener unos automatismos muy claros dentro del campo, es lo que ha dicho Xavi, lo que es la realidad del fútbol, es trabajo. No puedes comprar, Javi, lo que tú estás diciendo, porque entonces en el Gamper del año pasado al Barcelona a Flick tenías que haberle matado. Porque perdió 0-3 en casa y parecía que era fíjate, y luego el tiempo le puso en su sitio. Con Xabi Alonso creo que puede pasar lo mismo. Yo creo que aquí el problema realmente es del futbolista, porque no es decir, es que Xabi Alonso tiene que llegar aquí con la varita y decirle a Vinicius y a Bellingham que tienen que trabajar más, de verdad a mí me tiene que decir Josep Pedrerol que yo vengo aquí a dar el nivel que tengo que dar y estar pendiente para ser un tertuliano que merezca la pena tener aquí. Me lo tiene que decir él. No, lo sé yo, no me tiene que decir nada mi entrenador, que en este caso es él, mi jefe, que es él. Y esto es lo mismo. Xabi Alonso no tiene que decir a Vinicius, oye, que representas al Real Madrid, Bellingham, que representas al Real Madrid, que hay que dar más, que el año pasado, si os pongo los últimos 10 partidos, es lamentable lo que dices en el terreno del juego, que tenéis que llegar aquí en un compromiso del primer Mundial de Clubes, que sois el Real Madrid, que es el equipo más grande de la historia, y no podemos esperar a la segunda parte, porque el calor de las 3 de la tarde lo hacía a las 4 también. Y tenéis que dar ese nivel, y eso ya no es de entrenador, eso es de responsabilidad del futbolista, y hay 4 o 5 futbolistas que la responsabilidad se la están pasando por aquí y les cae por este otro lado, y son a los que hay que apuntar para que ya, claro, si Ancelotti no y Xabi Alonso tampoco, entonces al final el problema es del futbolista, y ese es el que hay que apuntar y al que hay que mirar. Ahora el mensaje es que es demoledor, de verdad, el mensaje es demoledor, sobre todo para aquellos que están matando a Xabi Alonso, y pone un ejemplo claro, porque obviamente los de aquel lado, el Damián salió diciendo que Inzaghi también tenía pocos días
de entrenar a la Al-Hilal, que era su primer partido, que no sé qué. Por cierto, obviamente la poca presión con la que disputa un partido de fútbol de esta categoría, el equipo árabe con la que disputa el Real Madrid con la temporada que traen, pues yo creo que es fácil de entenderlo, aunque los jugadores del Madrid deberían estar entre comillas acostumbrados a esto, ¿no? Y es demoledor, de verdad. Pudieron haber matado a Flick en su momento porque perdió 3-0 el Camper en su primer partido contra el Barcelona, con el Barcelona contra el Mónaco, y bueno, ahí está, hizo un temporadón. Creo que gran parte de lo que de la evolución que tuvo el Barça la temporada que está por finalizar ha sido gracias al trabajo de Hansi Flick y al salto de calidad que pegó Lamine Yamal. Así que bueno, vamos a tener un poquito de tranquilidad. A mí me pareció maravilloso este discurso, es que no le podría añadir ni un punto, ni una coma, ni prácticamente nada, ¿no? De todos modos, bueno, lo voy a dejar hasta aquí, esperando que lo hayan disfrutado, esperando saber, por supuesto, sus opiniones en los comentarios. Y lo de siempre, déjenme su like, suscripción. Gracias por acompañarme hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.